Vamos a hacer un ejercicio simple en el cual vamos a crear una clase llamada microondas. Vamos a representar un microondas por medio de un diagrama UML y por medio de código Java. Entonces el primer paso es abrir el StarUML o cualquier editor de diagramas que tengamos a la mano, ya sea que esté instalado en la computadora o que lo trabajemos en línea. También se puede encontrar alguno que otro editor en línea. Entonces aquí por ejemplo tengo el StarUML. Al abrirlo, por default nos va a poner los elementos para crear diagramas de clases. Aquí a la izquierda podemos ver justamente todos los elementos que se necesitan para un diagrama de clases. En este caso, como nada más vamos a crear una sola clase, lo único que necesitamos es el primero, el que dice class. Le damos clic ahí y nos va a aparecer la clase a la derecha, justamente en el diagrama. Este es un icono de una clase. Cada clase se divide en tres partes muy importantes, que es el nombre, que debe comenzar siempre con mayúsculas. En este caso se va a llamar microondas. La segunda parte es donde vamos a poner las características que va a tener cada objeto que se genere a partir de esta clase, es decir, los atributos. Y en la tercera parte pues vamos a tener todas las funciones que nos van a decir cómo se va a comportar ese objeto, es decir, los métodos. Entonces, para crear primero los atributos, hay que pensar qué características tiene un microondas, por ejemplo. En este caso, un microondas pues cuenta con, por ejemplo, con un temporizador, el cual lleva la cuenta de cuántos segundos faltan para que termine de ejecutarse. ¿Cuál es la capacidad? Me parece que en centímetros cúbicos. ¿Cuál es la potencia o la marca, por ejemplo? Todas esas son características que debe llevar un microondas o que tiene un microondas. Puede tener más, pero para ejemplificar pues vamos a poner estas primero. Y para agregar los atributos le voy a dar doble clic a un ladito del nombre. Le damos doble clic y nos aparece este menú. El primer cuadrito es justamente el de añadir atributo, justamente ahí dice Add Attribute. Entonces le doy clic ahí y me aparece un nombre por default para el atributo. Hay que acordarse que cada atributo debe llevar un menos antes del nombre. Por ejemplo, temporizador. Le ponemos un menos antes y en este caso le ponemos el nombre, dos puntos y el tipo de dato que va a guardar ese atributo, que en este caso puede ser enteros porque estamos hablando de segundos. Si quiero agregar otro, pues le doy más. Por ejemplo, tamaño. Vamos a ponerle de tipo double. Y por ejemplo, la marca. Que en este caso pues es una cadena de caracteres. Que en Java pues lo ponemos como string. Por eso aquí lo pongo así. Le ponemos un menos a cada uno de los atributos, porque la información que debe guardar no se debe poder acceder de manera directa, es decir, deben ser privados. El menos significa que cada atributo es privado. La única manera para poder modificar o recuperar los valores dentro de ese atributo pues es por medio de los métodos. Los métodos deben tener en su código la lógica para poder acceder de manera segura a cada uno de esos atributos. Vamos a dejarlo en 3 atributos ahí. Ahora, en el caso de los métodos también hay que pensar cuáles son las cosas que puede hacer
un microondas en este caso, ¿sí? Esos son los métodos, qué es lo que puede hacer. Entonces, para añadir los métodos, vamos a darle doble clic otra vez y en el mismo menú, el segundo cuadrito donde dice Add Operation, ahí le damos clic, ok. ¿Y qué métodos le vamos a agregar en este caso? Pues podemos agregarle uno que diga descongelar. Este pues no necesariamente devuelve nada. Le doy más para agregar el siguiente, que puede ser cocinar palomitas, que tampoco es necesario que devuelva nada. Y uno más general, que puede ser fijar tiempo de cocinar, es decir, cuánto tiempo va a cocinar. En el caso de descongelar o cocinar palomitas, los microondas en general tienen un tiempo preestablecido. Entonces, en ese caso no hay necesidad de fijarle ningún tiempo, pero si necesitamos un tiempo más específico, para eso vamos a ocupar este último. Y además este debe recibir como parámetro justamente los segundos, el número de segundos que va en el que va a cocinar, en el que va a funcionar el microondas. Ahora bien, estos métodos que describen cómo se va a comportar un objeto microondas no son los únicos que debe llevar. Tenemos también un método, los métodos especiales llamados constructores, los cuales al crear un objeto de esta clase nos van a indicar cómo se van a inicializar cada uno de los atributos de ese objeto nuevo. En este caso, por ejemplo, si queremos que el microondas solamente tenga la marca y el tamaño, pues se lo podemos agregar justamente al constructor. Entonces vamos a agregar otro más que se llama microondas. Como podemos observar, un constructor tiene el mismo nombre que la clase, pero puede llevar parámetros o no. Por eso le ponemos paréntesis. En este caso, acabo de comentar justamente que únicamente le vamos a poner como parámetros el tamaño y la marca. Este pues tampoco devuelve nada, le podemos poner el void y lo vamos a dejar como único constructor. Podemos crear más de un constructor dependiendo del contexto, dependiendo de las necesidades, podemos crear diferentes constructores. En este caso vamos a dejarlo en 1 y nuevamente podemos observar que tiene el mismo nombre que la clase, incluso con mayúscula la primera letra. Y cuando hagamos el constructor en un diagrama UML, hay que ponerlo hasta arriba, junto con abajito del último atributo. Para esto le voy a dar doble clic ahí y tenemos unas flechitas aquí. Le digo que se mueva hacia arriba hasta llegar ahí. Después tenemos otro tipo de métodos especiales llamados getters, que nos permiten recuperar la información de los atributos. Si la información es muy delicada, pues debe de tener el código una serie de mecanismos de seguridad. Obviamente aquí, pues por ser un ejemplo sencillo, no hay necesidad de hacer tal cosa. Entonces vamos a agregar los getters para cada uno de los atributos. Cada atributo debe tener su getter. Entonces aquí le voy a agregar un más. Y la forma de componer el nombre, de estructurar el nombre de cada getter, es poniendo primero la palabra get y luego
comenzando con mayúsculas, el nombre del atributo, que en este caso es temporizador. Como devuelve el temporizador, que es de tipo entero, pues este devuelve un entero. Por eso le pongo 2 puntos int. El siguiente es tamaño, entonces le ponemos get tamaño, y como este me va a devolver el tamaño del microondas, que es de tipo double, pues le pongo 2 puntos double. Y finalmente la marca, get marca, y este va a devolver una cadena con la marca del microondas. Y ya tenemos los getters. Falta un tipo de método básico más, que son los setters. También debemos crear un setter por cada atributo. El setter lo que nos permite es cambiar el valor de cada atributo. Entonces también, si la información es muy delicada, entonces debe tener cada setter un mecanismo de seguridad que permita modificar la información de cada atributo sin que ocurra nada grave, ¿no?, en la información. Entonces aquí vamos a agregarlo. Para temporizador, la forma de generar los nombres pues es igual, nada más que con la palabra set. Entonces va a ser set temporizador. Estos no devuelven nada. Set tamaño. Y set marca. Pero además cada uno de estos debe recibir como parámetro el nuevo valor. Entonces el temporizador debe recibir el número de segundos con el cual va a reinicializarse el temporizador, porque es una especie de contador. Entonces le vamos a poner el número de segundos. En el caso de tamaño, pues debemos darle un nuevo tamaño. Y en el caso de la marca, pues también una nueva marca. Y de esta forma, pues ya creamos la clase microondas en StarUML. Una vez que ya tenemos nuestro diagrama de clases, ahora sí podemos proceder a codificarlo en el lenguaje que vamos a utilizar. En este caso pues va a ser en el lenguaje Java por medio del IDE NetBeans. Y pues lo primero que debemos hacer es crear el nuevo proyecto. Para esto, en la parte de la izquierda donde dice Projects, que es este espacio de la izquierda, le vamos a dar botón derecho del mouse, nuevo proyecto, y tenemos que elegir de entre los diferentes proyectos, pues el que dice Java aplicación. Entonces le doy Next y le damos nombre al proyecto. En este caso pues podemos darle ejemplo microondas. No le pongo microondas porque esa clase la voy a crear dentro de este proyecto, ¿sí? Debemos darle un nombre diferente a la clase principal. La clase principal es la que contiene el método main, que es desde donde creamos los objetos y hacemos que interactúen. Entonces esa clase por lo general va a llevar el nombre del proyecto. Entonces no debemos ponerle el nombre de la clase que vamos a crear, como en este caso que es la de microondas, porque precisamente dentro de este main, de la clase principal, vamos a crear el microondas y vamos a ver cómo funciona. Ahora para crear, al momento de crear un proyecto, a la izquierda nos va a aparecer el nombre del proyecto y podemos desplegar todo lo que tiene. En general, por lo menos crea un paquete por default que se llama Source Package.
Y dentro de este, que bueno, source package más bien es donde se encuentra el código, el código fuente de todas nuestras clases. Y dentro de este crea un paquete por default que se llama igual que la clase, nada más que todo con minúsculas. En este caso se llama ejemplo microondas. Dentro de este pues está la clase principal. Los paquetes nos permiten ordenar todas nuestras clases. Si es que tenemos muchas clases, podemos ordenarlas tomando en cuenta el comportamiento de cada una de estas. Deben estar relacionadas entre sí. Aquí, como nada más vamos a tener dos clases, la principal y microondas, no necesitamos crear más paquetes, porque los paquetes nos permiten acomodarlas, darles un orden. Entonces, para crear la clase microondas, le voy a dar botón derecho sobre el paquete que está por default. Le digo New, seleccionamos New y Java Class. Y nos aparece este menú donde le vamos a dar el nombre, que es microondas. Hay que recordar que por convención todas las clases tienen la primera letra con mayúscula. Al momento de crearlo, pues nos va a poner el esqueleto de la clase y vamos a comenzar a rellenarlo justamente con la información que tenemos de nuestro diagrama de clase. Hay que recordar que nuestro diagrama de clase tiene tres atributos: temporizador, tamaño y marca, y es justamente los que tenemos que poner. Es lo primero que tenemos que poner. En lugar de ponerle un menos en Java para hacerlo privado, pues tenemos que poner la palabra private, el tipo de dato y el nombre de nuestro atributo. Entonces tenemos temporizador, tamaño y marca. Y debajo de este pues ya vamos a comenzar a hacer nuestros métodos. Pero el primer método o los primeros métodos que tenemos que hacer son precisamente los constructores, los cuales, como mencioné anteriormente, nos indican cómo va a ser el objeto que se va a crear a partir de esta clase. Cuáles van a ser los valores iniciales de cada uno de sus atributos. Entonces, como tenemos en nuestro diagrama de clases, solamente le vamos a pasar el tamaño y la marca. Entonces, para crear nuestro constructor, una manera de hacerlo es con los botones control espacio, y podemos ver de hecho que nos pone dos posibles constructores por default. Uno, el primero, que dice ese no lleva parámetros, entonces al crear el objeto los atributos van a tener su valor por default, que en algunos casos puede ser nulo, o en el caso de los enteros me parece que es 0. En el caso del double también es 0. ¿Sí? Entonces, pero en este caso hay que ser conscientes de cuál es el valor inicial de cada uno de los tipos de datos. En el otro hay que pasarle todos los atributos. Hay que asignarles un valor a todos los atributos al momento de crear el objeto. Entonces voy a elegir este y le voy a quitar únicamente el que no vamos a ocupar, en este caso, que es el temporizador. Vamos a dejar double, tamaño y string marca, perdón. Ok. Va a ser nuestro único constructor, como se ve en el diagrama. Y antes de crear los métodos descongelar, cocinar palomitas y fijar tiempo de cocinar,
Vamos a hacer los getters y los setters, que es la parte, bueno, es muy sencillo hacer esto. Justamente donde queremos que se escriba ese código, le vamos a dar botón derecho. Si podemos ver, ahí está el cursor. Y le damos botón derecho del mouse, insertar código. Y para crear los getters, pues ponemos getter. Después, en el recuadro que nos sale, seleccionamos todos los métodos, todos los atributos. Esto significa que se va a crear un getter por cada atributo para todos los atributos. En algunas circunstancias podríamos requerir solamente uno, o dos o tres, pero no todos. Pero eso ya es dada las circunstancias. Entonces, pero aquí vamos a elegir todos. Entonces le damos generar y ya los tenemos. Y hacemos lo mismo con los setters. Y ya está. Ahora sí ya podemos crear nuestros tres métodos, que es descongelar, cocinar palomitas y fijar tiempo, cocinar. En general van a ser muy parecidos estos tres. Lo único que cambia es el tiempo en el que va a estar ejecutándose el microondas. Para esto vamos a usar un método que nos va a permitir hacer un delay, una especie de pausa antes de continuar con la siguiente instrucción. Esto nos va a dar pues la sensación de que está haciendo algo el programa. Entonces vamos a comenzar con descongelar. Este no va a regresar nada, de hecho. Entonces, para crear un nuevo método, pues ponemos public. Deben ser públicos los métodos, porque si no, no habría manera de acceder al objeto en cuestión. ¿Sale? Y nuevamente hay que recordar, únicamente deberíamos poder acceder a la información de cada atributo por medio de métodos. Porque en los métodos podemos poner el código necesario para poderlo hacer de forma segura. Entonces, en este caso es público, no devuelve nada y se llama descongelar. No va a recibir absolutamente nada y pues vamos a ponerle un tiempo al temporizador, el cual pues va de acuerdo con el tiempo que va a funcionar el microondas, que por ejemplo para descongelar, por ejemplo puede ser de 120 segundos. Entonces pondríamos aquí this temporizador igual a 120 segundos. Ahora bien, para poder simular esta parte en la cual está haciendo algo, necesitaríamos hacer un delay, un retraso, para imprimir el tiempo en pantalla que falta, del tiempo que falta en pantalla. De esta manera, si no usamos un delay, un retraso, pues lo puede hacer en un segundo, y eso no es el chiste, sino el chiste es que se tarde justamente los 120 segundos. Entonces, vamos a poner aquí un for. Desde 0 hasta justamente temporizador. Ok, pero vamos a hacerlo al revés. En este caso, los segundos con los cuales vamos a comenzar es justamente el valor de temporizador. Ese va a ser nuestro valor inicial y se va a detener cuando llegue a 0 segundos. Es decir, esto se va a ejecutar mientras i sea mayor o igual a 0. Y en lugar de ponerle i más más, vamos a ponerle i menos menos, porque lo que queremos es que se disminuya justamente. Entonces, lo que queremos es que se imprima el temporizador. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, tiempo restante,
concatenamos esta cadena con el valor de i y sería todo lo que hace. El problema si lo dejamos así es que vamos a probar, es que esto a la hora de echar a andar el descongelar, pues lo hace en un segundo o en menos de un segundo. Entonces vamos a ponerle aquí. Vamos a crear un microondas. Hay que recordar que para crear un nuevo objeto a partir de una clase, primero tenemos que poner el nombre de la clase, el nombre que le vamos a poner a ese objeto, igual a new, y nuestro constructor con todo y sus parámetros. Entonces vamos a crear un microondas, vamos a llamarle m igual a new, y el constructor pues recibe dos parámetros, que es el tamaño, por ejemplo, puede ser de, no sé, de 10 pulgadas de 10 pulgadas cúbicas o algo así. Y pues la marca, pues no sé, puede ser Samsung. Y ya. Si mandamos llamar ahora que este objeto descongele, vamos a ver, a la hora de echarlo a andar, pues lo va a hacer rapidísimo. Y ahí lo podemos ver, ¿no? No se tardó absolutamente nada. Justamente por eso queremos hacer un retraso después de imprimir el contador. Para esto vamos a usar, y como es, bueno, ahorita no importa si le entendemos o no, vamos a utilizar una clase que se llama TimeUnit. .seconds.sleep significa que se va a dormir tantos segundos, por ejemplo 1. Aquí nos marca un error porque hay que agregar código extra que en este momento pues no, como es la primera clase que estamos creando, no es necesario entenderle, pero hay que agregar justamente lo que dice ahí. Para esto le damos clic al foco que aparece ahí y seleccionamos este que dice Add Routes. Y ya. Si nos fijamos, agregó este texto. Esto significa que si hay algún error, pues lo podemos manejar. Pero en este punto del curso no necesitamos entender esto. Entonces vamos a ver cómo funcionaría ahora con un delay. Justamente como queríamos. Y se va a tardar justamente pues los 120 segundos aproximadamente. Vamos a, ya que vimos que sí funcionó, bueno, vamos a ver aquí. Ok, aquí agrega, el error que nos mostraba era para agregar justamente esto que nos permite manejar un error si es que llega a existir. ¿Sí? Como está dentro del método descongelar, ese manejo de error, pues también nos pide acá afuera que lo hagamos aquí. Entonces ahí vuelvo a seleccionar el foquito y le digo añadir y ya lo va a poner ahora en el método main y ya no tenemos problemas. Vamos a parar esto y pues vamos a crear los otros dos métodos que faltaban, que era cocinar palomitas, que va a ser exactamente lo mismo pero con un tiempo diferente. Este no recibe nada y pues en este caso lo único que cambia respecto al anterior es el tiempo. Para cocinar palomitas, por ejemplo, podría tener más segundos, por ejemplo 150.
Aquí nuevamente nos pide corregir ese error. Me voy al foquito, le digo añadir y ahí está. Y el último método es fijar tiempo de cocinar. Este sí debería recibir el tiempo en el que se va a ejecutar el microondas. Es como si pusiéramos directamente en el microondas el tiempo, los minutos o segundos que va a ejecutarse. Entonces, como el tiempo aquí es de entero, porque es por segundos, pues vamos a llamarle tiempo de cocinar. Y nuestro temporizador va a tomar ese valor justamente. Ese va a ser el valor inicial de nuestro temporizador dentro del método. Finalmente, pues usamos el mismo ciclo for dentro de este. Nuevamente nos sale el error. No nos preocupemos mucho por esto. Simplemente le damos clic al foquito, añadir routes, que es como lanzar una excepción, y ya no tenemos problema. Ok, entonces ahora nos podemos ir acá al principal y podemos utilizar las otras. Por ejemplo, fijar tiempo de cocinar, que puede ser 10 segundos o 1 segundo, lo que yo quiera. Aquí se va a tardar 10 segundos aproximadamente y va a terminar su ejecución. Y de esta manera pues ya tenemos nuestra clase que simula o representa un microondas con sus características principales y sus métodos principales.